Muy buenos días, señoras y señores. Y sí, vamos a analizar el caso de esta red criminal cuyo objetivo era favorecer a algunos proveedores de medicamentos a cambio del pago de comisiones. Y para ello nos acompañan el licenciado Eddie Kush, él es abogado de Acción Ciudadana, y el licenciado Edgar Balcells, quien es el delegado del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos ante la Junta Directiva del ICS. Vamos a conversar también con él estas dificultades que ha tenido para tomar posesión finalmente del cargo, porque pareciera ahora que todo se está aclarando. Pero para empezar quisiera conocer sus primeras impresiones sobre el caso. ¿Qué fue lo primero que ustedes pensaron o que quisieran resaltar del mismo una vez se enteraron de esta serie de capturas? Empecemos con el licenciado Kush. Claro, bueno, fue impactante, pues, o sea, después de unas elecciones, ver una noticia como esta fue impactante para nuestra sociedad. El tema de salud es muy sensible, ya habían otros casos como el caso Ixpisa que venían dándose y que venían saliendo a la luz. Por lo tanto, es importante para la sociedad. O sea, el tema de salud es uno de los temas que se afecta principalmente a las personas. Es el tema más humano que existe porque de ahí depende la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, para nosotros en Acción Ciudadana, que hemos trabajado ese tipo de temas, que hemos recibido bastantes denuncias, que hemos dado seguimiento a varios casos, y J.I. Cohen también ha sido denunciado por Acción Ciudadana en periodos anteriores, pues es gratificante también conocer que sale a la luz este tipo de casos. Que finalmente se empieza a desarticular con base justamente de estas investigaciones realizadas alrededor del caso Ixpisa. ¿Y usted, licenciado Balcells? Bueno, yo como lo veo es que es un caso paradigmático junto con la SAT, y pareciera que tienen como las mismas, aún siendo entidades que tienen objetivos diferentes, pero las estructuras que operan son muy parecidas. E incluso después del 16 de abril yo creo que ICS y SAT son los dos temas que más habría que estar trabajando en términos de modificaciones institucionales, la reforma del Estado, porque eso involucra la ley de contrataciones, involucra el servicio civil, involucra la ley de protección al consumidor. Recordemos que hace unos 8 meses estuvimos también hablando del tema de la participación de las droguerías, la cadena en términos de comercialización de las medicinas. Involucra también una serie de acciones que tienen que ver con el reforzamiento de las entidades como la Contraloría General de Cuentas, que le proveen insumos a la FESI, al Ministerio Público y a CICIG. Sí. Entonces, esos elementos habría que verlos en esa línea, y ¿cómo en ambas entidades lo que está mal es la cabeza. Yo no creo mucho en eso, que los polígrafos y las reingenierías que se quieren hacer, porque lo que anda mal es lo que ahora los autores denominan la gobernanza o la gobernabilidad, y está muy claro en el caso del ICS que lo que hay que limpiar es la propia Junta Directiva del ICS. Del ICS y también del caso La Línea. Y es importante esto, los cambios legales definitivamente son necesarios. También aquí toca un tema sumamente sensible, que es la ley, digamos, garantizar la libre competencia a través de una ley que garantice la competitividad, porque lo que hacen estas estructuras es justamente enriquecerse y cerrar las puertas y las posibilidades a otras empresas para que puedan penetrar en el mercado, en este caso de las medicinas. Pero también el otro tema es lo que mencionaba el licenciado Balcells, la cabeza. ¿Qué lectura podemos dar al hecho de que en el caso de Gustavo Alejos fue ex secretario privado de Álvaro Colom? Y en el caso de Otto Pérez Molina tenemos también a Juan de Dios Rodríguez, quien fue su exsecretario privado. Es decir, son las mismas características en ambos gobiernos. ¿Qué lectura podemos dar a estos dos casos en particular? Que no son los únicos, pero son los más recientes. Sí, se da un patrón en el que estas figuras aparecen como gestores políticos y gestores comerciales. O sea, ellos se manejan en todo ese ámbito. El tema de medicina siempre ha sido uno de los temas económicos más fuertes en el Estado. La ley de contrataciones lo permite. O sea,
todo este tema hay que renovarlo, hay que renovar la ley de contrataciones, el sistema penal también, o sea... Sí, porque también son los controles. La ley puede estar, pero hay que verificar que efectivamente se cumpla y que haya un buen control institucional para ello. Claro, sí, sanciones administrativas que sean fuertes para ellos y también las sanciones penales que sean efectivas. No podemos seguir dependiendo también solamente de la CICIG, o sea, hay que fortalecer instituciones del Estado, la sociedad civil, o sea, desde Acción Ciudadana se han hablado de estos temas desde hace mucho tiempo, se han denunciado, pero hasta ahora que viene una institución como la CICIG, pueden avanzar este tipo de casos. O sea, consideración nuestra, se debe fortalecer la Fiscalía de Sección contra la Corrupción. En estos casos, licenciado Balcells, y en este caso en particular, ¿cuál es el rol de la Universidad de San Carlos? Usted ha tenido dificultades para tomar posesión del cargo. Cuando uno ve toda esta noticia y este caso, dice, bueno, lógicamente pueden haber ahí algún tipo de movimientos internos ahora en la Junta Directiva del ICS que han impedido su ingreso. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, en primer lugar, el ambiente en la Universidad de San Carlos y hablando también de esto que le indico de la cabeza, o sea, el Consejo Superior Universitario, que está integrado por decanos, por representantes de colegios profesionales y por líderes estudiantiles, vio con mucho cuidado su participación en la Junta Directiva del ICS, porque el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas es parte de los 6 implicados en el caso ICS-PISA sobre todo. O sea que lo que está sucediendo ahorita en la Junta Directiva del ICS es una directiva que está diezmada. Recién se han incorporado los 2 representantes del Colegio Médico y el representante suplente de la Universidad de San Carlos, pero la Junta Directiva del ICS estaba operando únicamente con el suplente de Junta Monetaria, quien también es miembro del Consejo Superior Universitario, el licenciado Borrayo, sí, y con las 3 personas que han venido manejando en estos últimos meses el funcionamiento del ICS, que es el presidente de la Junta Directiva, el licenciado Carlos Contreras, el señor Fernando Rivera Gallardo, que es representante del CACIF, y el representante de los trabajadores, el señor Lax. O sea, 3 gentes que han venido manejando y jalando una serie de cuestiones, pero el problema es que incluso a veces no se reunían por falta de quórum, y no hay día que no salga en la prensa algún reportaje de los grandes problemas que tienen las unidades descentralizadas del ICS, no solo y que no se sabe en Ciudad qué de Guatemala. están Y pareciera ellos ser que como que la Junta Directiva hace las del avestruz, porque incluso la agenda del día de mañana no tiene nada de estos temas. Ahorita lo que se habla es de modificar la lista de medicamentos. Habría que ver qué está pasando en esas unidades, porque hospitalarias descentralizadas, porque aquí se habla de los jefes, por ejemplo, la unidad hospitalaria Juan José Arévalo, o sea, son ese grupo de empleados o colaboradores medios, sí, muchos de ellos médicos. Entonces, este es un tema que involucra mucho al colegio médico y algo que no se ha hablado, los farmacéuticos. Fíjense que en la campaña de Hillary Clinton, ahora, ¿sí? Hillary Clinton ha arremetido, pero claramente contra lo que se llama Big Pharma en los Estados Unidos y contra todo ese ambiente de los y es importante visibilizarlo, como bien usted dice, entonces, porque cuando pensamos, y usted mencionaba las cabezas, lógicamente ayer ya se señalaba al expresidente Colom, al expresidente Otto Pérez, ambos exsecretarios privados, pero luego el rol de la Junta Directiva es fundamental. Entonces hay que analizar en este caso el rol de la Universidad de San Carlos, porque precisamente ahí también sería necesario poder impulsar procesos profundos también de fiscalización, de control y de depuración en muchos de sus procesos, en los mismos representantes empresariales y poder hacer una autoevaluación de cuál ha sido su rol ante la Junta Directiva, los representantes sindicales, pero también todos esos funcionarios medios que usted bien mencionaba, que ayer la FESI mencionaba, por ejemplo, los proveedores, los operadores, los funcionarios periféricos y los funcionarios centrales, y todos con un rol fundamental. Los periféricos, los encargados de
poder hacer ya ese la listado de operativa. medicamentos que iban a ser necesarios para el ICS. Y entonces aquí venía este proceso de influencia, mira, meteme en ese listado, y los médicos recetando algunas veces medicinas que posiblemente sabían de antemano que no iban a significar la cura para el paciente, pero les representaba a ellos el pago de una comisión. Ahora bien, yo me pregunto, esa pregunta es para ambos. Fíjense que cuando uno va también, estamos hablando específicamente del caso del ICS, pero cuando uno va a los servicios privados también de salud, a una clínica privada, es muy frecuente que a veces uno va con sus exámenes ya de laboratorio y los médicos le dicen, ah, no, ¿estos de dónde son? No, yo preferiría que se los haga en tal laboratorio. Uno automáticamente piensa, como paciente, bueno, está ganando una comisión. O cuando le recetan determinados medicamentos, podría estar pasando lo mismo. ¿Qué relación podría haber entre esto que vimos ahora en el ICS y si no sería también parte de una investigación lo que sucede en términos de los servicios privados de salud, licenciado Kush? Bueno, aquí retomando el tema de la Big Pharma, o sea, hay un patrón aquí, un nuevo patrón, o sea, son dos farmacéuticas o varias farmacéuticas las que están involucradas en los casos, tanto en el caso ISPISA, porque PISA era farmacéutica, como, por ejemplo, el tema que nosotros conocemos también, el de Saviapharma, porque nosotros llevamos también el caso de Saviapharma, ya en el Ministerio de Salud, el tema de la atención a los pacientes renales, que ha sido un tema que ha tenido boga, o sea, ha salido a la luz. El tema de las farmacéuticas es que es central. Ya estaba descuidado, como bien decía el licenciado Balcells. Claro, sí, porque ellos ya han manejado, digamos, una estructura de tráfico de influencias, una estructura de prestación de servicios y de compra y venta de medicamentos. Por ejemplo, Saviapharma es una farmacéutica que ahora también se dedica a prestar servicios de salud cuando en su patente de comercio no aparece ese tipo de servicios. O sea, ellos han, digamos, están mutando en ese sentido ya a la prestación de servicios de salud y igual la calidad, o sea, se va a manifestar en lo público como en lo privado, o sea, esas relaciones entre los doctores, entre los visitadores médicos. Exactamente, los laboratorios y todo este tipo de servicios. Entonces, ese es el tema. También el tema de las farmacéuticas debe tener y las personas deben denunciar ese tipo de casos. O sea, la población en general debe denunciar tanto a los doctores, los hospitales, la prestación de servicios tanto en el ISSSTE como en el Ministerio de Salud, porque la gente ha sufrido esas consecuencias, la gente se está muriendo, la gente resulta enferma, resulta peor con resultados más catastróficos que cuando llegaron. Entonces, por los efectos secundarios, a veces no solamente es por la medicina, que no era la adecuada para el tratamiento de su enfermedad, sino por los efectos secundarios que esos medicamentos tienen. Sí. Licenciado Balcells, ¿usted quiere opinar algo sobre el particular? Yo lo que estimo es que aquí lo que hemos encontrado es una verdadera línea 2, porque la línea 2 de la SAT es el pueblito, es ahí la Quinta Avenida y una serie de empresarios de quinta categoría. Pero aquí sí tenemos a los grandes peces, a las grandes droguerías, que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Entonces aquí lo que va es una batería de modificaciones y de modernizaciones institucionales, empezando por la ley de competencia, que no hay modo. Yo creo que el señor Méndez Gebrucher, antes de estar promoviendo sus leyes de exenciones fiscales, debería estar preocupado, y aquí hago un llamado a don Jorge Méndez Gebrucher. La primera esquema institucional que él debería estar trabajando es la protección al consumidor y la ley de competencia de mercados, porque lo que se está dando aquí es un control de los grandes monopolios. Así es. Y que funcionan no solo en los medicamentos, sino en muchos otros productos. Y se puede ver también que la opinión pública se dé cuenta de la tremenda relación que hay entre lo privado y lo público. O sea, los intereses públicos y los intereses privados en Guatemala están totalmente coludidos. Y eso se da a través, y habría que ver a quién nombra a don Jimmy Morales como secretario privado y secretario general de la presidencia. Porque ya tenemos un patrón, como bien decía el licenciado Kush. Recordemos que esto viene desde el gobierno de Portillo. Y el mismo secretario privado de Portillo tiene negocios con Gustavo Alejos en el puerto, el señor Julio Girón. Entonces, esto es una secuela de secretarios privados que manejan muy poco el tema de la administración pública. Esa es
Pero ese si también se hiciera- autoexamen de cada uno de los sectores que están representados en la Junta Directiva. Sí. Y aquí quiero volver al caso del señor Carlos Contreras. Desde que él fue nombrado, la verdad es que no ha habido comunicación incluso con la prensa. Acá en Canal Antigua lo hemos invitado en repetidas ocasiones para ver qué control se ha tomado sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, qué medidas se han implementado para transparentar los procesos de administración. Pero Y sí, ha mire, sido una negativa Él constante. está tan escondido que pone a la señora Dubón, que también es miembro de un sindicato y por eso ha ascendido en la línea esta del IX, y pone a la señora Dubón a dar declaraciones, por ejemplo, sobre mi caso. No hay nadie en la junta directiva del IX y hay un tema muy cuestionado que saca ayer mi colega Eduardo Velázquez de la participación de este médico César Lambur, que habiendo finalizado y no habiendo presentado incluso su renuncia como delegado de la Universidad de San Carlos, lo pasan en una reunión sin ningún prerequisito y hacen un remedio de elección. Y en la primera estaba como candidato también Rolando del CIPI News, que es, ha sido el tesorero de Gustavo Alejos y casi llega a la directiva, quedan 4-3 o algo así, y luego pasan a una elección con más unanimidad y queda el señor César Lambur como suplente del Ejecutivo. Y ahora la oficina de la Presidencia de la República está indicando que va a remover a ese funcionario porque fue una Situación elección totalmente anómala, pero hasta ese nivel. Ahora lo que extraña es esa asociación entre el representante de CACIF y de los trabajadores que andan totalmente coaligados ahí y coludidos ahí. Entonces ahí es hacer un llamado también al CACIF para que evalúe. Para que haga una autoevaluación, que era lo que mencionaba. Sí, claro. Además, licenciado Kush, de que usted pueda opinar sobre este punto, que a eso iba usted también, hay un tema acá, aparte de estar incentivando la compra de determinados medicamentos o de firmar contratos sobre determinados servicios por el pago de comisiones, también los procesos de licitación. Este es un tema que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención. Ayer un medio escrito nos recordaba cómo es que se conforman estas juntas de licitación. Una compra por menos de 900,000 quetzales. Para esas compras el gerente conforma una junta de licitación con 5 personas que no llenan las cualificaciones necesarias para hacer una evaluación. Y si es mayor de 900,000 es la junta directiva quien conforma la junta de licitación. Pero algunas de las personas que están en este momento detenidas, que eran personal a veces de enfermería y pues cuadros medios o cuadros más operativos, eran personas que no sabían hacer una buena lectura de esos procesos y a veces se daban los contratos a empresas que estaban cobrando hasta 2 y 3 veces más caro porque no cumplían con un criterio que era absurdo. Por ejemplo, sí llena todos los criterios, pero no está el medicamento en cajas azules. Es que eso es ridículo, o porque tenían que poner el monto total en letras, 1,000,000 de quetzales, y si alguien ponía exactos, por la palabra exactos ya no calificaba. Entonces era forzar a dar esos contratos a otras empresas que duplicaban o triplicaban los precios. Ustedes también tienen información sobre esto, y si es parte de las cosas que hay que componer en la ley de contrataciones del Estado, o cómo lograr que eso finalmente se tenga bajo control y evitar que vuelva a suceder. Sí, nosotros hemos visto de cerca ese tipo de conformación porque al final en el caso de PISA nosotros nos terminamos querellando, apoyando a los pacientes, entonces nosotros estamos apoyando en todo ese proceso y tuvimos acceso, por ejemplo, a los manuales de procedimientos de cómo se conforman esas juntas de licitación. En realidad eso... Pero esos manuales de procedimiento quedan a discreción de la junta directiva. Sí, son internos, son acuerdos administrativos. Entonces, de ahí, digamos que al azar, eligen un listado que propone el gerente de prestaciones en salud y que sale de recursos humanos, y hay una cuestión entre los trabajadores y los sindicatos y que llegan, digamos, a los gerentes de prestaciones en salud y a los gerentes de contrataciones, en donde ya pasan a un listado predepurado para que la junta, supuestamente al azar, elija a estas juntas de licitación. No toman criterios de conocimiento de las personas, no toman criterios tampoco de conocimiento de la ley de contrataciones del Estado.
O sea, hay mucha arbitrariedad en eso. Y aparte, eso no solamente se da en el ISSSTE, también, por ejemplo, nosotros hemos visto el tema en el Ministerio de Salud, cómo se van conformando esas juntas de licitación, cómo estas juntas de licitación a veces ya son de personas que ya son determinadas, así que van liderando esas juntas de licitación y que ya señalan a qué proveedor y qué, o sea, es una componenda que no tiene límites. Ajá. Entonces sí, hay que fortalecer la ley de contrataciones del Estado, hay que fortalecer ese tema de las juntas de licitación y también la adquisición de medicamentos, que debe tener un procedimiento ya un poco más depurado. Más depurado. Cerramos con usted, licenciado Balcells, porque se nos ha terminado el tiempo y es esa preocupación porque finalmente el hecho que usted no haya tomado posesión todavía de su cargo, pues el argumento era que no se había cumplido con algunos asuntos de procedimiento de acuerdo al sindicato. ¿Qué piensa hacer usted para finalmente poder tomar posesión de ese cargo y hacer las denuncias respectivas ante las autoridades? Bueno, el día de ayer se interpusieron 2 recursos de amparo. Un recurso de amparo por parte de la Universidad de San Carlos porque se le vulneran los derechos y lamentablemente incluso publico yo hoy un artículo de prensa que son 2 instituciones primas hermanas porque vienen de un tronco común de la misma época. Entonces la Universidad de San Carlos presentó su amparo y personalmente presenté un amparo también como agraviado en este caso. Esperamos que se resuelva pronto. Se resuelva el caso muy pronto. Gracias, licenciado Balcells, por habernos acompañado. Ya tendremos noticias suyas, entonces, cuando finalmente este nudo logre desatarse. Al licenciado Kusch también por sus valiosas intervenciones, a nuestro público televidente por habernos acompañado también en este segmento de entrevista. Y regresamos con Carolina y con Mario, quienes tienen más información para todos ustedes. Muy feliz día.